La primera mención de algo en la Biblia es bien importante, tiene mucha enseñanza para nosotros. La primera vez que Dios dice, que la palabra de Dios dice, vino palabra de Jehová, es aquí. Ya después vino palabra de Jehová al profeta Isaías, vino palabra de Jehová al profeta Ezequías, Jeremías, vino palabra de Jehová a Ezequiel, ¿verdad? Pero aquí es la primera vez que se usa esa expresión, y en este capítulo 15 se usa 2 veces. Entonces yo dije, es que Abraham fue el primer profeta, y no lo digo yo. Mire lo que dice Génesis 27, miremos, esto confirma que Dios dijo que Abraham era su profeta. Ahora pues, le dice Dios a un rey, al rey de Gerar, devuelve la mujer a su marido. Ustedes saben la historia que Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana, ¿verdad? Y le dice entonces a este rey, devuelve a su marido. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Qué pura lata Abraham, ¿verdad? Pero bueno, porque es profeta. O sea, no yo. Dios dice que Abraham es profeta. Es el primer profeta. Ahora, somos hijos de Abraham nosotros, por eso somos hijos de la fe. Y no se asombre que Abraham es el primer profeta. Nosotros también, el pueblo de Dios, en cierto sentido, somos profetas. ¿Por qué? Porque llevamos el mensaje de Dios. En algún sentido todos somos evangelistas. En otro sentido también, en algún sentido somos pastores, porque usted tiene hijos o tiene gente bajo su cargo en el trabajo y usted funge como un pastor, ¿verdad? Ahora, no voy a decir ya el pastor me nombró pastor, no, por favor, que no se malinterpreten las cosas. Pero todos somos evangelistas en algún sentido, todos somos profetas. Y se lo voy a probar con la Biblia también. Salmo 105, 12 al 15. Mire esto, porque ya vamos a hablar del primer profeta y algunas cosas preciosas hoy. Salmo 105, 12. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, está hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase. Está hablando de su pueblo. Y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. O sea, el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuántos creen que son ungidos acá? ¿Verdad? Porque tiene al Espíritu Santo. Pero si acepta usted que usted es un ungido, también usted puede decir, también tengo una función de profeta, de anunciar las buenas nuevas, de dar el mensaje de Dios a todo el que Dios ponga delante de mí. Amén. Me voy a atrever a que él se diga eso. Dígale al que está a la par, Dios te bendiga, profeta. Se oye pesado, ¿verdad? Como le digo, que nadie vaya a salir de aquí, cuidado, respeten al profeta, ¿verdad? Porque ahora se asocia el apostolado, el profeta con fama, con poder, con riqueza, pero no, yo lo estoy asociando con que llevamos el mensaje de Dios con toda humildad a donde el Señor nos permita llevarlo. Ahora, entonces si Abraham fue el primer profeta y todos somos en cierto sentido profetas, yo leí el Génesis 15, como le dije varias veces, y encontré 9 aspectos que no los voy a tocar todos, no se asuste y no se desconecte del en vivo tampoco. 9 cosas, ¿cuándo va a terminar el pastor? No. Pero yo al leer vi 9 aspectos de la vida de un profeta, que ya vimos que somos nosotros los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios.
Entonces, mire, por eso le dije yo que escribiera. Encontré el llamado del profeta. Vaya, si quiere, anotando. Encontré en estos 21 versículos la duda del profeta. 3, el carácter del profeta. 4, el reconocimiento del profeta. Lo voy a decir despacio para que le dé tiempo, aunque algunos son pura taquigrafía, ¿verdad? Así se dice los que fueron secretarias, ¿verdad? Taquigrafía. Bueno, vamos por la 4, ¿verdad? Le repito los primeros 4 entonces. El llamado, la duda, o sea, los profetas también tienen dudas. El carácter, el reconocimiento del profeta, la visión del profeta, la fe, número 6, la fe del profeta, la obediencia del profeta, 7, 8, la lucha del profeta. Todo profeta tiene lucha. Nosotros tenemos luchas. Y el privilegio del profeta. Entonces leí el Génesis 15 y vi estas cosas en el primer profeta, que es Abraham. Y entonces volvamos y lo voy a ir leyendo. Yo voy a ir avanzando y cuando llegue al versículo 20 termino de predicar. El 21 no, porque habla de las naciones, el fereceo, el jebuseo, el cananeo y todos esos feos, ¿verdad? Pero versículo 1, ahora miremos el llamamiento y vamos a ir así avanzando. En algunos me voy a detener un poquito más, en otros así de pasadita, ¿verdad? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí Dios le dice a Abraham que lo ha llamado a algo grande. Yo quiero invitarle a usted y yo tenemos un llamamiento de Dios. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado general. General es que todos tenemos el mismo llamado: predicar el evangelio, testificar de Cristo, bendecir a los demás, ser bendición a los demás. ¿Verdad que ese es el llamado de todos? Pero también hay un llamamiento específico. Unos fueron llamados a ser músicos, otros cantores, otros evangelistas, otros maestros, otros el don de misericordia y así. Todos diferentes llamamientos. Pero lo que nunca debemos perder de vista en el llamamiento que tenemos es que servimos a un Dios grande. Es que nuestro Dios es grande. ¿Cuántos creen en ese Dios grande? Aquí Dios eleva a Abraham a su grandeza. Le dice: tu galardón será sobremanera grande. Abraham, sirves a un Dios grande. Es como que el Señor hoy le diga: profetas míos, siervos míos, sirves a un Dios grande. Nunca hay que perder de vista eso. Cada mañana que usted se levante y yo digamos: me cuida un Dios grande. Hoy vino el domingo a adorar al Señor y usted vino pensando: fui a adorar a un Dios grande. Amo a un Dios grande. No hay que perder de vista la grandeza de Dios. Mi Dios es grande, ¿verdad? Es grande mi Dios. Nuestro Dios es grande. Grande y fuerte es nuestro Dios. Tantos cantos que hay de la grandeza de Dios. Tantos cantos. No hay Dios tan grande como tú. Abundan los cantos de que hablan de que Dios es grande, porque el pueblo de Dios tiene que estar consciente de eso. Ayúdeme, diga conmigo: estoy consciente. ¿Está consciente usted que Dios es grande? Entonces
Entonces, es lo primero. Y mire, Dios le promete a Abraham aquí tres cosas preciosas. Le promete bendición. ¿Cuántos la quieren? Le promete descendencia. Él no tenía hijos, pero le promete descendencia y le promete una larga vida. ¿Y por qué no desear eso? Le dice después que va a morir anciano y en buena vejez. Eso le dice. Entonces, aquí Dios le dice, eres llamado, Abraham, a hacer cosas grandes porque sirves a un Dios grande. Versículo 2. Respondió Abraham, y aquí viene ya la duda del profeta. ¿Cómo puedo creer en que voy a servir a un Dios grande si no tengo hijos? Si miro a mi alrededor y las cosas están difíciles. Entonces dice aquí Abraham, y con sinceridad, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa? Cuando leí esto, yo lo leí varias veces y me golpeaba esa palabra. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Esa mujer, ese hombre. Cuando dicen así es porque es como menospreciando, como molesto. Pero ahí es donde quiero yo hablar del carácter del profeta. Pero antes de hablar del carácter, primero de la duda del profeta. Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Ahora, Abraham tiene dudas porque no está viendo nada claro. Y yo le hablo hoy a los profetas que están aquí. Porque digamos que estamos hablando, en cierto sentido, todos somos profetas. Tal vez miras que las cosas no están tan bien y tienes duda. Y tu fe lucha con la duda. Fíjense que nuestra fe lucha con tres cosas. Lucha con la duda, lucha con la furia y lucha con el miedo o el temor. Nuestra fe lucha con la duda, con la furia y con el miedo. Y aquí la fe de Abraham está luchando con la duda. Con la duda. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Conocí la historia de un jovencito, un niño, que tenía 8 años. Le encantaba jugar fútbol. Y jugaba fútbol en su escuela y tenían un equipo y eran muy buenos. Una vez jugando, bueno, él antes de ese día se quejaba de dolores de cabeza. La cabeza, y los papás le daban medicina y estaban incómodos y como diciendo ¿qué tendrá este hijo nuestro? Y los dolores de cabeza iban aumentando un poco. 8 años tenía el niño. Y un día jugando se desmayó. Ya no soportó el dolor de cabeza y se desmayó. Se lo llevaron al hospital y le hicieron un examen y tenía un tumor en el cerebro. Y le dice el doctor a los papás, tienen que operarlo hoy mismo, porque se puede morir. Imagínese eso, que usted se levantó en la mañana, su hijo tranquilo, lo bañó, lo preparó, lo llevó a ese partido, y en la noche ya lo tienen que operar de la cabeza, del cerebro. Bueno, resulta que lo operaron, salió un éxito la operación, pero por la herida y por tantas cosas, él fue vulnerable a una enfermedad que se llama meningitis bacteriana y lo destruyó. Bueno,
aquí es donde entra la ilustración. El papá tenía furia. El papá, la mamá decía, pidámosle a Dios. Dios es bueno, Dios lo va a sanar. Y el papá decía, ¿cómo le voy a pedir a Dios? ¿Por qué Dios permite que un niño inocente de 8 años sufra? La fe de este hombre estaba luchando con la furia. Yo no sé cuántos profetas de Dios, que hablo del pueblo de Dios, ¿verdad? Está luchando con la furia. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué sufrió esto mi hijo? ¿Por qué no se dieron las cosas como yo quería? Furia. Ahora, la mamá estaba luchando con el miedo. Ella tenía pánico que su hijo muriera. Esa es otra. Nuestra fe lucha o con la furia o con el temor o el pánico, el miedo. Y la mamá, ellos dos estaban luchando de manera distinta. Ella con miedo, y puede ser que tú estés con miedo hoy, con temor y diciendo, ¿qué va a pasar? Y el hermano de este niño, que era un niño como de 6 años, peleaba con la duda, porque los papás se habían enfocado tanto en su hermano, en atender a su hermano que tenía el tumor, que lo habían abandonado a él prácticamente, no lo atendían. Y un día que él estaba comiendo, tiró el jugo y rebelde, y le dijo a su mamá, cuando yo sea de la edad de mi hermano, también voy a tener un tumor y me van a operar a mí también, porque él lo que quería era atención. En esa familia la fe estaba siendo probada. Ahora, oraron y de manera milagrosa el niño está vivo. Dios hizo la obra, Dios hizo el trabajo, Dios se glorificó en la vida de esa familia. Pero entonces estamos viendo al profeta, al primer profeta de la Biblia, que es Abraham. Tiene un llamado grandioso y nosotros debemos creer que tenemos ese llamamiento. Pero segundo, también este profeta lucha con la duda como todos nosotros. Como todos nosotros. Pero hay que seguir confiando. Entonces viene Abraham aquí y bueno, ahora pasemos al carácter del profeta, ese Damaseno Eliezer. Hermano, yo creo que en algún momento todos tenemos que aprender a respetar a los demás. A veces se nos suben los humos a nosotros los seres humanos, aún a los hijos de Dios. Ese Damaseno Eliezer, que era tan fiel con él, que era su siervo de confianza, cuando después mandó Abraham a buscar esposa para su hijo Isaac, ¿a qué siervo cree usted que mandó? A ese. Y cuidado con ese compañero del trabajo, después va a ser bendición para tu vida. Cuidado con esa chusma. Cuidado. Hermanos, aquí yo veo el carácter del profeta, porque estamos hablando de Abraham y de todos nosotros, ¿verdad? Trabajemos con nuestro carácter. Todos merecemos o debemos ser respetados y respetuosos. Yo no puedo hacer todo para ser respetado. O sea, digo todo porque hasta cierto punto puedo hacer algunas cosas. Si yo tengo un buen comportamiento, si yo hago las cosas correctas, pues me voy a dar a respetar. Pero hay quienes que aun cuando uno haga las cosas bien, no son respetuosos. Tú no puedes controlar que te respeten. Hay quienes son abusivos, te maltratan, te menosprecian, te hacen daño. Mire, Abraham, ese le dice. ¿Qué onda ese?
No podemos evitar que a veces nos falten el respeto, pero sí controlamos el ser respetuosos en un 100%. Propóngase como profeta de Dios a ser respetuoso. El llamado, la duda, el carácter. Hermano, y todo verdadero hijo de Dios, si no aprende a respetar, el Señor lo va a hacer aprender a respetar. Si un verdadero hijo de Dios es orgulloso, abusa de los demás, ofende a los demás, Dios va a permitir que le venga una prueba tal vez, porque lo ama. ¿Qué pasa si usted mira que su hijo escupe a otro niño, por ejemplo? ¿Lo deja así? ¿O maltrata a otro niño? No, usted lo corrige, lo disciplina. Entonces, cuando el Señor mira que nosotros somos irrespetuosos con los demás, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, con las demás personas, no importa quién sean, a veces el Señor trata con nosotros y luego nos vuelve bien humildes. O sea, nos enseña a respetar, permitiendo pruebas, situaciones difíciles, porque quiere bendecirnos, quiere glorificarse a través de nosotros. Fíjense que Abraham no solo, ahorita le dijo así, ya después fue cambiando. Después ya se expresa de manera diferente. Ya después la Biblia dice en Génesis 24 que lo envía a buscar esposa para su hijo, y dice que era el más viejo de su casa, el de más confianza. Abraham aprendió a respetar a su siervo. Y el Señor nos quiere enseñar a respetar a todos. ¿Vamos bien? Ok. Versículo 3. Vamos avanzando. En lo del profeta, el llamado del profeta, la duda del profeta, el carácter del profeta. Ahora viene aquí el reconocimiento del profeta. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham aquí reconoce que el que da la descendencia es Dios. Un profeta tiene que llegar a la conclusión que Jehová da y Jehová quita. Él levanta y Él humilla. Él da vida y Él hace lo que Él quiere hacer. Él tiene el control de todas las cosas. No dependemos de nosotros mismos, dependemos de nuestro Creador, de nuestro Señor. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Un profeta tiene que reconocer eso. No me has dado prole. O sea, tú eres el que me das o no me das. El llamado, la duda, el carácter y ahora el reconocimiento de que Dios es el que todo lo controla. Le voy a hacer una pregunta y ya sé la respuesta. ¿Usted estaría donde está ahorita y como está si no fuera por la misericordia de Dios? ¿Verdad que no estaría donde está si no fuera por Él? Mire lo que tiene, mire lo que Él le ha dado, mire su salud, mire sus bendiciones, mire sus hijos, mire su talento, mire todo alrededor, y tiene que reconocer que es Él el que se lo ha dado, el Rey, el Señor, el Todopoderoso. Aleluya. El profeta un día tiene que entender eso. Dios es el que, de Él depende todo. Fíjese que me gusta que más adelante en el versículo 14, cuando él está hablando de su pueblo en Egipto, le dice: Abraham van a ser esclavos en Egipto por 400 años, pero yo voy a juzgar a la nación que los esclavice. Y después de 4 generaciones van a salir de allí. Me gustó eso. Van a salir de allí, de Egipto, con grandes riquezas. Porque uno pensaría que ellos iban a salir de Egipto todos
desanimados, acabados, arruinados. ¿Qué? Si salieron bien hermosos, hermano, bien rosados, con riquezas y con bendición, porque el que da la bendición es el Señor. Aleluya. Ese es el reconocimiento de un profeta. No me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahora usted dirá: pastor, pero ahí Dios también dice ¿verdad? Ni te heredará Entonces, Señor, ¿qué te pasa? ¿Estás igual que Abraham? Es que Dios le está hablando a Abraham en sus términos. No que pues, es el que te va a heredar. Te voy a dar una lección a que aprendas a respetar, le está diciendo. Como que se pone igual a él, pero no porque Dios menosprecie a Eliezer, sino porque Dios está identificando, le está dando una lección a Abraham, y después Abraham la entiende, la comprende. Yo he comprendido, hermano, que yo no tengo que irrespetar a nadie. A los abusivos que andan en las calles, no tengo que ponerme al tú a tú. El Señor me ha enseñado a que Dios lo bendiga. Le hago la cruz. No, pero no, respetar a los que piden limosna, respetar aún a las personas más abusivas que haya. Tampoco es que nos vamos a dejar, obviamente, ¿verdad? Si nos están haciendo daño, pues no vamos a dejar que nos hagan daño. Porque ¿qué pasa si usted ve que aún a su hija un hombre le está haciendo daño? Ay, no, es que yo tengo que ser respetuoso y no me voy a meter. No, ahí me meto. Con respeto le doy una buena. ¿Verdad? Con todo respeto, permitime que defienda a mi hija, ¿verdad? Pues sí, pero el Señor nos va a enseñar eso. Aquí no es que Dios esté diciendo y respetando a Eliezer, sino que Él está dando lecciones a su profeta, al primer profeta. Bueno, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos. Ahora viene la visión del profeta, le da una visión. Mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Puede ver las estrellas, pero no puede contarlas. Tú puedes ver cómo Dios te ha bendecido, pero no puedes descifrar cómo Él lo ha hecho. Y tu visión siempre tiene que ser viendo a la grandeza de Dios, sin pensar en cómo lo hará Dios. Yo estoy contento de estar, y usted también, de estar aquí sanos. ¿Cómo está funcionando nuestro corazón? Eso no lo entendemos a cabalidad. La sangre está circulando ahí, está llegando a su cerebro. Mire, se cierra una venita, nos desconectamos. Yo veo la grandeza de Dios, aunque no la puedo descifrar. Y eso fue lo que aquí le dice Dios a su profeta: ven aquí. A veces Dios nos saca afuera para que nos salgamos del cajón en donde estamos, de lo pesimista que somos, de lo limitado que somos, y nos dice: yo soy grande, yo soy tu Dios. No cuente las estrellas porque no las vas a poder contar, pero yo las hice y así será tu descendencia. Amén. Entonces, la visión del profeta es esta. Todos tenemos que tener una visión de la grandeza de Dios. Sigamos, versículo 6. Dice: y creyó a Jehová y le fue contado por... Mire, hermano, que creer en Dios es tan poderoso. Confiar en Dios es tan poderoso que Él lo cuenta por justicia. Wow. Yo ya les he dicho que a Dios le encantan 3 cosas, porque todos conocemos a nuestro Padre, ¿verdad?
Usted sabe qué gusto, qué le gusta a su papá. Los hijos saben qué comida le gusta a su papá, cómo hay que tratar a su papá. Y nosotros como hijos también lo conocemos a él. Y yo he visto que a mi Padre Celestial le gustan 3 cosas que con eso me lo echo a la bolsa: obediencia, gratitud y confianza. Se lo echa a la bolsa usted a su Padre. Obediencia, gratitud y confianza. Y aquí cuando el primer profeta cree a Jehová, dice la Biblia que es tan poderoso eso que Dios le dice, lo cuenta por justicia. Ya les dije yo que también que en 2 oportunidades he sentido que Dios está enojado conmigo, el Padre. ¿Cuáles serán, pastor? Ya se las dije, se las vuelvo a decir. Un tiempo que yo no estaba tratando con amabilidad a mi esposa. Era un poco tosco, por no decir esa palabra que si no le voy a caer mal a usted. Abusivo, tosco. Y sentí que él se enojó conmigo. Y es que la Biblia dice que tratemos a la mujer como a vaso más frágil y que para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, las hermanas están diciendo, habla Señor, que tu siervo que está aquí a la par mía oye. Y la otra vez que él sentí que estaba enojado conmigo, era un tiempo que yo estaba permitiendo el pánico en mi vida, el miedo. Y yo creía que el Señor iba a venir a decir, ay, sí, hijito mío, si es que llorá porque tenés miedo. Sentí que Él me dijo, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué temes? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué le tienes miedo a la enfermedad? Yo soy tu Dios, confía en mí, cree en mí, aleluya. Oh, gloria a su nombre. Al Señor le encanta que confiemos en Él, y aquí se lo contó por justicia a Abraham. 7, sigamos, estamos viendo el primer profeta. A ver todos, el primer profeta. Todos aquí aprendiendo de lo que aprendió ese primer profeta, ¿verdad? Ya usted lo escribió cuando yo le dije los 9 aspectos que vi y los estoy pasando así rapidito. Y creyó Jehová al versículo 7, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Mire cómo el Señor lo lleva al pasado porque Él confía en Él. Y le está diciendo, Abraham, yo te he cuidado desde el principio. Yo tengo una palabra para ti. Dios te ha cuidado desde el principio. Desde que naciste, Dios te ha cuidado. Desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios te ha cuidado y te cuida y te seguirá cuidando. Porque cuando Abraham le cree a Dios, Él lo lleva al pasado. Yo te saqué, desde ahí estoy contigo. Desde chiquito. Imagínese usted, ¿tiene fotos de cuando usted era chiquito? Tan bonito que era, ¿verdad? Sigue siendo bonito, ¿verdad? Pero tan lindos los niños. Y desde ahí Dios nos cuidó. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Versículo 8, vamos avanzando. 8, Él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Mire, el lenguaje de Abraham ya está cambiando. Ya no habla despectivamente, ahora ya es más humilde. Oh, aleluya, cuando aprendemos a ser humildes, hermano, es que viene más bendición para nuestras vidas. A veces el Señor no nos bendice mucho. Nos quiere bendecir, pero no nos bendice mucho porque somos un poco orgullosos. Y aquí Él ya va más, Señor, ¿en qué conoceré que la heredar? Tan lindo Abraham, ¿verdad? El lenguaje cambia. Versículo 9. Y le dijo, tráeme una becerra. Aquí viene la obediencia del profeta.
una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Yo le voy a pedir a usted como profeta que le traiga al Señor una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Vaya y las trae en media hora. No. La becerra es una vaca tierna, dice de 3 años. El becerro es, o la becerra es una vaquilla, pues. Es la hija de la vaca tierna. Yo quiero pedirle a usted que le traiga al Señor su becerro. ¿Qué es el becerro, pastor? Sus inmadureces. Un profeta no puede desarrollar su ministerio si es inmaduro. Traigamos esas niñadas al Señor. El apóstol Pablo dijo a cierta iglesia, debieran ser ya maestros, pero tienen necesidad que se les dé el alimento espiritual como a un bebé, no han crecido. Y a veces nosotros no solo en el conocimiento, sino en el carácter cristiano, tenemos unas actitudes de niños. Nos enojamos por cualquier cosa. Cuando a un niño no se le da lo que quiere, se enoja y hace las famosas rabietas. Entréguele el becerro al Señor. Esas inmadureces. Yo le tengo que entregar mis becerros. Pero qué maduro es el pastor, cómo trata a su esposa, miren, ese pastor. Pero el que conoce mis becerros es ella y también mis hijos. A veces los becerros se ven, pero a veces están bien ocultos. Y ahí está el hombre que parece muy fuerte o la mujer que parece muy madura, pero en la casa hace unos berrinches a la esposa o al esposo. Y la comida caliente que te pedí, no, es que yo la quiero y mira y paso matando y gritando. Becerro. Hay que traerlo al Señor. Esas inmadureces son becerros. Un profeta no puede, mi hermano, llegar a su nivel si no entrega al Señor eso. Dice amén conmigo. Una cabra. Las cabras miden más o menos 1 metro. Las cabras, las más altas, o sea, ya con todo y cabeza, digo yo, hermano, ¿verdad? Porque me hicieron cara así, no, 1 metro no, pastor, con todo y cabeza y orejas, ¿verdad? Pero las cabras son especialistas, son muy ágiles para subir y saltar en lugares montañosos. Las cabras hablan de nuestras rebeliones, nuestros caprichos, nuestros deseos, nuestras rebeliones. ¿Cuántos a veces han sentido que se ponen un poquito rebeldes? No levante la mano. No voy, yo no voy. Yo no voy a hablar. Están peleando en la familia y la esposa decide no hablar, ¿verdad? No habla. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y cabras son rebeliones. Y luego viene el carnero, que habla de un ovejo, o sea, es el macho de la oveja, pero ya mayor. El cordero es el bebé de la oveja y el carnero es el adulto de la oveja. Entonces ahora aquí también el Señor nos pide la becerra, la cabra, nuestras rebeliones, el carnero, nuestras preocupaciones. Porque ya habla de alguien que ha madurado, pero el que ya maduró no hace rabietas, pero sí se preocupa mucho. Muchas veces es muy responsable.
Está pendiente de todo, todo lo tiene que controlar, quiere estar seguro de que todo esté bien. Ese es el carnero que hay que rendírselo al Señor. En esa historia que les conté del niño que tenía el tumor en la cabeza, la mamá un día fue con alguien a pedir un consejo espiritual y lloraba, le decía: tengo miedo de lo que le pase a mi hijo. Ya vimos que el papá tenía furia, el hermanito tenía duda y la mamá tenía miedo de lo que estaba pasando. Al final se sanó, pero en ese momento la mamá estaba con miedo y le dice a alguien un buen consejo: ¿eres mamá? La mamá nunca deja de tener miedo. Y tienes que entregarle a Dios ese miedo. Porque la mamá nunca deja de tener temor. Primero, cuando nace su niño, ¿dónde está? Que no me lo confundan. ¿Dónde está? Y tráiganmelo. Luego ya se lo lleva, temor a que no se enferme. Luego, cuando comienza a caminar, que no se lastime. Luego va al colegio, que no lo lastimen, que no lo ofendan, que no tenga un accidente, que no se caiga en las gradas. Luego es jovencito y se enamora, que no me lo hieran. Y luego se casa, que no sea malo ese con quien se casó o esa. Que sea un buen muchacho, una buena muchacha. Y luego ya sale embarazada el hijo, la hija, ¿verdad? Y si es hijo también vienen sus preocupaciones, que salga bien. Y salen a trabajar, que Dios lo guarde. Y van a otro país, que Dios lo cuide. Y siempre, bienvenido al club, le dijeron a esa mamá, de siempre estar preocupada y tener miedo. Entrégale a Dios ese carnero. Esas preocupaciones, porque si no, no podemos vivir en paz. Mañana van a salir a estudiar nuestros hijos. Ya se acabó la Semana Santa, les cuento, despierten, ¿verdad? Ya se terminó. Mañana a estudiar, mañana a trabajar y todos. Y ahí siempre hay un temor, que no haya una moto ahí que se les atraviese, o que si van en moto que no se accidenten y tantas cosas. Bueno, hay que entregarle al Señor la becerra, la cabra, el carnero, la tórtola y el palomino. ¿Sabe qué habla la tórtola y el palomino? De pureza, de lealtad, de fidelidad. ¿Por qué creen ustedes que se usa la expresión par de tortolitos a los enamorados? ¿Verdad que sí? Que solo porque alguien se le inventó se oye bonito, par de tortolitos. No, porque las tórtolas son, la característica de ellas es la lealtad de esas aves. Se encuentran con su tórtola hembra, el tórtola macho, y se queda con ella para toda la vida. Mire a su esposa que está a la par y dígale: para toda la vida. Hazla, no, dijeron ustedes. Entreguémosle al Señor la lealtad en nuestras relaciones, la fidelidad. Todos hemos visto, no creo que aquí diga: no, pastor, yo no he visto esa película, Mi pobre angelito. ¿O no? Sí, para el fin de año, ¿verdad? Clásico. Siempre mira lo mismo uno y siempre se muere de la risa, ¿verdad? Las cosas que hacen. Bueno, en Mi pobre angelito 2 hay una juguetería que los ladrones asaltan y el señor de la juguetería le da al niño, ¿qué le da? 2 tortolitas y le dice: esto es símbolo de la amistad eterna, y se las da.
Y se las da a las dos porque él da una contribución para la juguetería, gastándose el dinero del papá, ¿verdad? Y entonces le da esas dos tórtolas, porque las tórtolas siempre han sido un símbolo de lealtad. No puede haber un verdadero profeta de Dios si no es leal en su matrimonio, con sus amigos. Hay gente que es desleal. Uno habla con ellos algo y luego lo van a divulgar. Deslealtad en el matrimonio, por ejemplo. ¿Cuánto daño hace la infidelidad, la deslealtad? Entreguémosle al Señor las tórtolas y el palomino, que habla de inocencia, de pureza, de lealtad. Seamos leales al Señor y a los demás. Yo quiero invitar a todos los que me están viendo, a todos aquí, los esposos, y en los noviazgos ya formales también, que seamos leales. El Señor se enojó una vez con su pueblo porque no eran leales, dice, con la mujer de su juventud. Hay que traer, la obediencia del profeta es traerle al Señor esas cosas. Por supuesto, esto tiene también un significado profético. Todo esto de un pacto que Dios hace con Abraham ese día. Pero aquí yo vi la obediencia de él. Yo me puse a pensar, le pide Dios eso, lo va a traer y se lo trae inmediatamente al Señor. ¿Qué obediencia? La de su siervo. Sigamos al 10 y rápidamente vamos a avanzar. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. No partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Ahora viene la lucha del profeta. Siempre van a venir ataques a nuestra vida, mayormente cuando tú estás entregándote al Señor, consagrándote al Señor. Siempre vendrán buitres a querer quitar esa bendición. Y tenemos que aprender a luchar contra esas cosas. Esos pensamientos malos que vienen a nuestra mente, ahuyéntelos. Esos pensamientos negativos, todo lo que no agrada al Señor, ahuyente todo eso, profeta de Dios. Pelee contra esas acechanzas del diablo. Ahuyentaba los cuerpos muertos. 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Ahora, mire acá, voy terminando. 8 veces aparece que Dios le dijo a Abraham. 8 veces. Hermano, aquí en este capítulo, dijo Dios a Abraham, diciendo, le dijo. 8 veces se refiere a que Dios le habló. Hermanos, profetas de Dios, Dios siempre nos está hablando. Pero ¿cómo vamos a escucharlo si no hablamos con Él nosotros? ¿Verdad? Entonces yo no puedo escuchar a alguien si yo no hablo con alguien. Y aquí Abraham lo escuchó. ¿Y sabe cuánto tiempo lo escuchó? Abraham se estuvo aquí con él durante un día, por lo menos 24 horas en comunión con Dios. Porque cuando él los sacó, a ver, Abraham, ven aquí y mira las estrellas del cielo. ¿Era de día o de noche? Si ahorita salimos a ver las estrellas, ¿las vemos? Las estrellas, ¿dónde se miran? ¿En qué momento? En la noche. Entonces era de noche y aquí está, otra vez está cayendo el sol. O sea, ya pasó, por lo menos ya Abraham tiene 24 horas de estar hablando con Dios. El profeta de Dios le da tiempo a Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Tiene usted enfrente más su teléfono o enfrente a Dios? Y yo también. Ay, santo es el Señor. ¿Y qué nos habla el teléfono? El teléfono lo que nos habla es de cosas negativas, de
Pues no necesariamente siempre, pues, pero nos habla noticias. O produce envidia. Pone a alguien en el teléfono que me fui a España y pone fotos en España. Y usted ahí metido en su casa porque no tiene para salir. Y entonces viene el enemigo y le dice, ya viste, no tenés nada. Y otro poniendo sus cosas y usted. Entonces, estar viendo el teléfono, en vez de dar paz y alegría, a veces da tristeza. O las noticias, hermanos amados, mire usted, las noticias de Guatemala solo son que en la zona tal mataron a uno, que en aquella zona apareció macheteado otro, que aquí otro. ¿Verdad que sí, sí o no? Y no es mejor estar en la presencia de Dios, donde nos va a hablar y nos va a dar buenas noticias, nos va a dar de su paz y de su gracia. Y aquí Abraham estuvo más o menos 24 horas con Dios hablando. Y por eso Dios le dijo y todo se lo dijo con lujos de detalle. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. 13, vamos rapidito. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará, y aquí le habla, en tierra ajena. Será esclava ahí, será oprimida 400 años. 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú vendrás a tus padres en paz. ¡Qué bendición! Y serás sepultado en buena vejez. 16. Y en la cuarta generación volverán acá. Eso me habla que a mí, que 100 años es una generación. Porque iban a estar 400 años en Egipto y aquí le habla de cuarta generación. O sea, mi generación se termina en el año 2074. 100 años después de que nací. Y usted también, ¿verdad? Ahí es una generación. Entonces dice, aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Versículo 17, y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esto habla del Padre y el Hijo. El horno es el Padre, la antorcha es el Hijo de Dios haciendo un pacto con Abraham, Dios manifestándose a Abraham, porque Abraham le dio tiempo a Dios. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y a todas las naciones. El privilegio del profeta es oír la voz de Dios. Y usted puede oír la voz de Dios, y yo también. Pero hay que darle tiempo a Dios. Yo le animo a oír al Señor. Usted puede oír su voz. Él le habla en su mente, Él le habla a través de su palabra, Él le habla a través de cualquier situación. Josué, puedes venir, y voy terminando con esto. Ahorita que estaba ya en la oficina, como le dije, lo leí varias veces este capítulo. Dice la Biblia en unos versículos atrás que Abraham dice que ya no soportaba el sueño, porque es como le digo, él pasó como unas 24 horas ahí con Dios. Y Dios le hablaba. Pero cuando Dios habla a nuestras vidas, hermanos, nos da de su paz y de su bendición. Mire el versículo Génesis 15, versículo 2 al 4, y luego nos ponemos de pie. Respondió Abraham. Ahora ya no lo miremos como Abraham el irrespetuoso, sino como el Abraham que está necesitado. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Tú sabes cuánto anhelo un hijo, Señor.
Tú sabes cuánto deseo eso. Me estás hablando de una promesa, pero la miro muy lejos. Ando sin hijo y el mayordomo de mi casa va a ser este Damaseno Eliezer. No hay esperanza, no tengo a quién darle, a él le voy a heredar. Versículo 3. Y sigue diciendo Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero. Otra vez le dice lo mismo: un heredero en mi casa, nacido en mi casa. Y ahí lo estaba leyendo yo y sentía cómo Dios le hablaba a su profeta. Cuando él está ahí cargado, se lo voy a tener que heredar a mi siervo. Viene la voz del Señor y le dice en el versículo 4: vino la palabra de Jehová, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Qué sentiría Abraham en ese momento? No, Abraham, no te equivoques. No va a ser así como lo estás diciendo. Te voy a dar un hijo. Eso hace la palabra de Dios cuando usted está cargado, cansado, atribulado, que mira que las cosas no funcionan. Cuando estamos en la presencia del Señor, viene su voz a darnos aliento y fortaleza. Eso es lo que viene a hacer la voz de Dios. Ahí estuvo con él 24 horas con su Creador. Yo a veces, cuando no tengo a quién acudir, porque ni a mi esposa ni a mis hijos, porque a veces no comprenden las luchas de uno, ¿no? De un pastor. ¿Quién las va a comprender? Solo alguien que está en sus zapatos. Y Dios, por supuesto. Pero a veces ni a mis hijos, ni a mi esposa, ni al más cercano, cuando le cuento mis luchas, me pueden comprender. Pero cuando voy y le hablo a Él, Él viene con su voz, con su palabra, que me alienta y me da de su fuerza. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Aquí Dios la pasó bien con su primer profeta y la quiere pasar bien con nosotros también, sus hijos, sus amados. Luchas, dudas, ya lo vimos todo. Obediencia, todo lo que tenemos que demostrar delante del Señor.